Hoy trataremos el tema de dominios de membrana. Somos estudiantes de medicina de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Las integrantes del grupo son Sofía Betancourt Sánchez, Natalia Lozada Medina, Melissa Quintero Silva, Marcela Rivera Guzmán y yo, Alejandra Sánchez. Nuestro tema está basado en el artículo del desmosoma como modelo para la organización del dominio de la membrana, impulsada por la balsa lipídica. Ahora bien, hablemos de la membrana plasmática. Presenta un mecanismo fundamental por el cual se compartimentan diversas actividades celulares en la superficie celular. Esta organización se logra mediante la formación de dominios de membrana, donde conjuntos de proteínas, lípidos y carbohidratos se unen para llevar a cabo funciones distintas como la señalización, el transporte y la adhesión. Algunos ejemplos destacados de estos dominios incluyen la densidad postsináptica en neuronas, la sinapsis inmunológica y los complejos de unión celular. También está claro que la composición lipídica de la membrana plasmática es heterogénea y que las asociaciones proteínas lípido-lípido son factores centrales para establecer la especialización del dominio de la membrana. Las balsas lipídicas están enriquecidas en esfingolípidos y colesterol. Son resistentes a los detergentes y están más ordenadas que las regiones de membrana circundantes. Es importante destacar que solo un subconjunto de proteínas asociados con balsas de lípidos, proporcionando así un mecanismo para recoger proteínas particulares en esquemas funcionales viejos, mientras se excluyen selectivamente las proteínas que no son de la balsa. En las células, se ha demostrado que las balsas de lípidos son esenciales para numerosos procesos, incluida la polarización de la membrana apical epitelial, la señalización inmunológica y las interacciones huésped-patógeno. En los últimos años, se ha surgido evidencia de la participación de las balsas lipídicas en las uniones intercelulares, en particular los desmosomas. En la imagen podemos observar la composición y función de la balsa lipídica. Cabe resaltar que las balsas de lípidos son microdominios de membrana enriquecidos para colesterol y esfingolípidos que agrupan proteínas para funciones celulares, incluyendo la señalización y la endocitosis. Las membranas de balsas tienen grados más altos de orden y bicapa lipídicas más gruesas que la membrana circundante. Se caracterizan especialmente por la flotabilidad en gradientes de sacarosa y resistencia a los detergentes. Las uniones GATT permiten que los solutos pasen entre las células adyacentes formando poros compuestos por dos conexiones, una en cada membrana celular, que son complejos de 6 proteínas transmembranas de un solo paso llamadas conexinas. Aunque funcional y morfológicamente distintos, los AJ y los desmosomas son uniones de anclaje que median la adhesión en los sitios de contacto célula-célula. Los desmosomas están compuestos de cadeninas desmosómicas dependientes de calcio y proteínas adaptadoras intercelulares. Por lo tanto, las células ensamblan una variedad de contactos intercelulares especializados necesarios para los procesos complejos que ocurren durante el desarrollo y la homeostasis del tejido adulto. Balsas lipídicas y enfermedades. Las proteínas asociadas a la balsa de lípidos se han visto implicadas en enfermedades humanas, en el cual se tienen como ejemplos estudiados el Alzheimer y las enfermedades priónicas. Estas se caracterizan porque son procesos neurodegenerativos que se producen por el mal metabolismo de una proteína priónica, a la que llamaremos prión, ya que ésta se encuentra mal plegada. También se ha demostrado cómo varios patógenos utilizan balsas para varios pasos en sus ciclos de vida, encontrando así un posible vínculo entre la alteración de la balsa lipídica y la dermatitis atópica, como genes implicados en la biosíntesis de lípidos que se encuentran regulados negativamente en la piel del paciente en la relación con la piel sana. La dermatitis atópica es una inflamación de la piel que causa comezón, el cual suele aparecer en los primeros años de la niñez. Tiene como síntomas principales un sarpullido que normalmente aparece en los brazos y detrás de las rodillas,
pero también puede aparecer en cualquier otra parte del cuerpo. Además, les fueron similares entre la piel del paciente y los queratinocitos cultivados, en los que las balsas lipídicas fueron interrumpidos por tratamientos de la EC, incluidos los mismos genes de biosíntesis de lípidos regulados a la baja de la piel. Por lo tanto, se pudo descubrir la posibilidad de que la función alterada de las balsas o la incapacidad de las proteínas para asociarse con las balsas pueda representar un mecanismo patológico subyacente. Recientemente se identificó una mutación causante de una enfermedad de herencia dominante en el DSG1 o desmoglein 1, que causa una sustitución de glicina por arginina en la región transmembranal de la proteína. Los individuos portadores de esta mutación fueron diagnosticados con dermatitis, múltiples alergias y el síndrome de emoción metabólica o SAM. El síndrome de SAM se caracteriza por engrosamiento epidérmico, fragilidad y defectos de barrera, conllevando así a enfermedades cardíacas, diabetes, entre otras. Los estudios de esta mutación de dominio transmembranal revelaron que la proteína TSG1 mutante se excluyó de las balsas lipídicas y no se ensambló en desmosomas tanto en la piel del paciente como en los modelos de cultivo celular. Entonces vemos que el modelo celular predice que la sustitución de glicina por arginina en el dominio transmembranal de la desmoglein 1 acorta la ejecución de aminoácidos hidrófobos, lo que nos da como resultado un desajuste hidrófobo con la bicapa lipídica más gruesa presente en el dominio de la membrana desmosómica, similar a una basa. Dicho anteriormente, la mutación en el dominio transmembranal de la proteína TSG1 que causa el síndrome de SAM puede representar una clase de mutaciones recientemente apreciadas que interrumpe la asociación de la balsa y causa una enfermedad. Particularmente entre la proteína que portan la mutación se han identificado sustituciones de glicina por arginina que causan enfermedades. En los dominios transmembranales de otras proteínas de un solo paso, incluye la proteína 0 de mielina y FGFR3 que causan la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, el cual es un conjunto de trastornos hereditarios que dañan los nervios en los brazos y las piernas. Vemos que sus síntomas pueden incluir debilidad muscular, disminución del tamaño muscular, disminución de la sensación, dedos en martillo y arcos plantares muy elevados como vemos en la imagen, y la acondroplasia, en el cual las personas suelen tener brazos y piernas cortos, cabezas más grandes de lo normal y troncos promedios, respectivamente. Ambas proteínas han sido pantallas proteómicas que evalúan la asociación de la balsa, aunque la asociación de la balsa FGFR3 no ha sido identificada en DRM de mielina de nervios periféricos adultos. En ambos ejemplos se encontró que la mutación alterada de las interacciones mediadas por dominios transmembranales, como se sabe en la oligomeración, aumenta la balsa. La pérdida de asociación de la balsa lipídica podría ser fundamental para los mecanismos de enfermedades de estas mutaciones. Se justifica una mayor investigación de estas y otras mutaciones que podrían implicar la pérdida de asociación de la balsa como parte de un patomecanismo de enfermedades subyacentes. Los desmosomas y la balsa lipídica. Los desmosomas son complejos de proteínas que anclan la queratina a la membrana plasmática a través de una serie de interacciones proteína-proteína que median la adhesión célula-célula, permitiendo así que los tejidos resistan al estrés mecánico. Los desmosomas se forman en su mayoría de veces en los tejidos epiteliales, pero son más abundantes en la epidermis y en el corazón. Como podemos ver en la imagen a mano derecha, el desmosoma está compuesto por una membrana celular, filamentos intermedios,
caderina y una placa citoplasmática. Varios estudios han demostrado que las proteínas desmosomales se asocian con las balsas lipídicas y que el ensamblaje de desmosomas, la adhesión célula-célula y el desensamblaje de los desmosomas son todos los procesos dependientes de las balsas. Los primeros estudios de los desmosomas mostraron que el colesterol y los esfingolípidos, ambos ubicados en los dominios de la membrana de la balsa lipídica, están enriquecidos en desmosomas aislados. Como podemos ver en la imagen de la parte inferior, donde dice balsa de lípidos y esfingolípidos, es donde se encuentran los desmosomas aislados. Los niveles altos de colesterol en los dominios de la balsa espesan la bicapa, aumentan el orden y endurecen la membrana plasmática. En la imagen de la derecha podemos observar las partes de la balsa, que son las glicoproteínas, el glicolípido, la bicapa lipídica, el canal proteico, el colesterol, los filamentos del citoesqueleto, la proteína integral y la proteína periférica. La bicapa lipídica desmosómica es más gruesa que la membrana circundante. Concluimos así que los desmosomas representan un dominio de membrana plasmática similar a una balsa de mesoescala o tamaño intermedio. En la imagen, en la parte de membrana celular, encontramos esta similitud. Asociación de la proteína desmosómica con microdominios de la membrana de balsa lipídica. La asociación con microdominios de lípidos de balsa o no balsa se produce por mecanismos que no se comprenden completamente, pero se ha propuesto que implica proteína lípido o proteína colesterol. Recientemente se ha demostrado que 3 propiedades físicas de las TMD dictan a la balsa de proteínas transmembrana de un solo paso, denominadas colectivamente propiedades físico-químicas. En estas se incluye la longitud, el área de superficie y la palmitoilación de TMD como factores impulsores clave de la asociación de la balsa de lípidos. Las propiedades físico-químicas que pueden predecir la energía libre requerida para que una proteína transmembrana se asocie con las balsas son longitud del dominio transmembrana, área de superficie de dominio transmembrana y la palmitoilación. En la imagen podemos observar el dominio extracelular, dominio intracelular y el dominio transmembrana, que es en el cual se basa el estudio. Longitud TMD. El contenido de colesterol y esfingolípidos aumenta a medida que se modifican las membranas, lo que lleva a que las bicapas lipídicas sean más gruesas en la membrana plasmática en comparación con el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Los dominios transmembrana en el retículo endoplasmático miden 16 AA y en la membrana plasmática alcanzan a medir hasta 21 AA aproximadamente. El área de superficie del dominio transmembrana se refiere al área de las cadenas laterales colectivas de residuos de aminoácidos. Las proteínas transmembrana tienen un TMD con áreas de superficie más pequeñas que pueden dividirse en balsas de mayor grado. Esto es debido a una barrera de energía más pequeña, donde estas proteínas se empaquetan en el entorno más ordenado de la balsa de lípidos, ya que lo pueden hacer más fácilmente que las que tienen un área de superficie más grande. Como observamos en la imagen, las proteínas transmembranas son alfa hélice. Dependiendo de su tamaño, se pueden dividir en balsas grandes o balsas pequeñas. La palmitoilación es un modo posttraduccional reversible, el cual añade una cadena de acilo saturado a los residuos de cisteína. La presencia de este grupo en los residuos de cisteína adyacentes al dominio transmembrana y en proteínas transmembrana aumentan su agrupación con la balsa. En las proteínas citoplasmáticas solubles, la palmitoilación es importante en la regulación, estabilidad y función celular. También se ha demostrado que parece ser importante en la regulación de la dinámica de la caderina desmosómica, pero no tan necesaria para su agrupación con la balsa. Las proteínas son palmitoiladas por el palmitoil aciltransferasa PAT, de las cuales hay 23 en los seres humanos. En la imagen observamos la interacción del palmitoil coenzimada de la cisteína en residuos, dando así lugar al palmitoil aciltransferasa que es necesario para la palmitoilación de las células diana. Las proteínas DHHC son proteínas transmembrana que se localizan en el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi o en la membrana plasmática para palmitoilar las células diana.
Muchas de las proteínas de HHC son capaces de palmitoilar las proteínas desmosómicas. Ahora vamos a hablar sobre los desmosomas y cómo estos juegan un papel muy importante en el corazón y la piel. Ya sabemos que los desmosomas son uniones intercelulares entre la membrana plasmática y los filamentos intermedios de las células adyacentes. Estos desempeñan un papel especialmente importante en tejidos que deben resistir al estrés mecánico, como lo son las células miocárdicas y las células epiteliales. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de las proteínas que componen los desmosomas, las cuales son caderinas desmosomales, dentro de las cuales se encuentran las desmogleínas y las desmocolinas. Estas son proteínas transmembrana de un solo paso que median la adhesión a través de interacciones extracelulares homofílicas y heterofílicas entre células adyacentes. Estas proteínas desmosomales, además de esto, interactúan con otras proteínas intracelulares, las cuales son las placoglobinas y las placofilinas, que a su vez se unen con desmoplaquinas. Estas desmoplaquinas se unen a los filamentos intermedios, acoplando así elementos del citoesqueleto de las otras células adyacentes, logrando así que los desmosomas integren redes citoesqueléticas con complejos adhesivos para proporcionar resistencia mecánica en todo el tejido. Los desmosomas se forman en todos los tejidos epiteliales, sin embargo, como ya hemos recalcado, desempeñan un papel indispensable y son más abundantes en la epidermis y en el corazón. Según varios estudios en los seres humanos, existen 4 genes que codifican desmogleínas y 3 genes que codifican desmocolinas, y es necesaria la expresión de al menos un gen de cada una de estas proteínas para la formación normal del desmosoma. Las desmogleínas y las desmocolinas contienen cada una 5 repeticiones de caderina extracelular, un dominio transmembrana y varios dominios intracelulares, incluido una ancla intracelular y una secuencia similar a la de la caderina donde se une la placoglobina. Las desmogleínas también tienen un dominio rico en prolina, un dominio de unidad repetida y un dominio terminal de desmogleína. Gracias a los desmosomas se puede llevar a cabo la diferenciación epidérmica, además de la formación de la barrera al ambiente externo. Como bien conocemos, la epidermis se encuentra en constante renovación debido a que el epitelio se compone de queratinocitos que se encuentran en una capa basal inicialmente y a medida que proliferan y se diferencian, migran suprabasalmente. Diversos estudios y hallazgos nos muestran que existe un gen conocido como EGFR, el cual mantiene en un estado inicial a estos queratinocitos en la capa basal, con ayuda de DSG3 y DSC3, genes de los desmosomas. En la interfaz entre la capa basal y las capas suprabasales, DSG1 permite el proceso de diferenciación, interactuando con otro gen conocido como ERBIN, que inhibe a EGFR y permite así la proliferación celular. Entonces, la expresión de DSG3 y DSC3 disminuye, mientras que la de DSG1 aumenta. Esto induce a la expresión de otro gen conocido como DSC1. Estos hallazgos sugieren que el patrón de expresión diferencial de los genes de caderina desmosomal son un factor clave del proceso de diferenciación epidérmica. Es por esto que cuando existen mutaciones de estos genes desmosomales que, como ya conocimos, por un lado interactúan de manera activa en los procesos de diferenciación epidérmica, se originan enfermedades en el corazón y en la piel, principalmente. Así que vamos a conocer de qué enfermedades se trata. En el corazón, los desmosomas además proporcionan integridad mecánica y conectividad de los cardiomiocitos junto con las uniones adherentes y uniones gap en los discos intercalados. Se conoce que mutaciones en los genes como DSG2 y PKP2 causan enfermedades específicas del corazón, como la miocardiopatía o displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que se caracteriza por el reemplazo progresivo del miocardio del ventrículo derecho por tejido fibroso y graso, además de otros problemas cardíacos congénitos, mientras que otras mutaciones en DP, DSC2
IPG, y la mayoría de los demás genes desmosomales pueden causar otros trastornos cardíacos o cutáneos. Existen varias enfermedades que se pueden ocasionar por mutaciones desmosomales, pero los síntomas que a menudo se presentan en estas incluyen cabello lanudo, hipotricosis, que quiere decir defectos en la formación del cabello, queratodermia, que es el engrosamiento de la epidermis, y fragilidad de la piel debido a la pérdida de la integridad epidérmica. Además de esto, el desmosoma también participa en respuestas autoinmunes y en toxinas bacterianas. Existen enfermedades como el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo, que son enfermedades ampollosas epidérmicas autoinmunes graves, que resultan de los anticuerpos dirigidos a genes desmosomales, en los cuales estos anticuerpos comprometen la adhesión desmosómica, lo que provoca fragilidad epidérmica y formación de ampollas en la piel, como se puede observar en las imágenes. Un gen DSG1 puede ser escindido por toxinas producidas por bacterias para causar impétigo ampolloso y síndrome de piel escalcada por estafilococcus. Unión epitelial, intercelular y balsas lipídicas. Se integra con los mecanismos de ensamble de otros complejos de unión, incluidos los AJ. A diferencia de los desmosomas, los componentes AJ no se asocian bioquímicamente con las balsas lipídicas. Sin embargo, el ensamblaje del desmosoma requiere una adhesión basada en la caderina E. Los mecanismos por los cuales los AJ regulan el ensamblaje del desmosoma no se comprenden completamente, aunque los AJ y las proteínas desmosómicas participan en una serie de interacciones proteína-proteína superpuestas. El requisito de AJ para el ensamble de desmosomas puede estar impulsado por una interacción directa entre E-caderina y caderinas desmosomales, utilizando una combinación de microscopía, de fuerza atómica y enfoques biológicos celulares. Se encontró que la transhomodimerización de E-caderina iniciaba el ensamblaje de AJ y desmosoma, al permitir la breve cis-heterodimerización de E-caderina y DSG2. Se ha demostrado que los niveles relativos de la superficie celular de DSG y DSC regulan el proceso de adhesión por el reclutamiento de caderinas desmosómicas que comienza con la agrupación de DSC con la superficie celular. Tanto las PG como las PKP son necesarias para la formación de desmosomas distintos y no continuos. Se identificaron uniones mixtas, adherentes desmosomas en tejido cardíaco de ratones que carecían de PG. PG es inestable en ausencia de una caderina desmosomal, pero también es capaz de unirse a E-caderina y a alfa-caderina en lugar de beta-caderina. Sin embargo, debido a los sitios de unión superpuestos, PG no puede unirse a alfa-caderina si está unida a una caderina desmosomal, incluyendo así el complejo caderina PG desmosomal y probablemente contribuyendo a la segregación de dos uniones. Estos ejemplos destacan cómo las afinidades proteicas diferenciales contribuyen al ensamblaje de diferentes uniones. Una segunda fuerza impulsora para segregar AJ y desmosomas es la afinidad diferencial por las balsas lipídicas. A diferencia de las proteínas desmosomales, los componentes de AJ muestran poca afinidad por las fracciones de la balsa, E-caderina y hemogleína. Se asocian en la membrana plasmática durante la formación inicial de contacto célula-célula. También es probable que la asociación de caderina desmosomal con lípidos en balsa que albergan cadenas de asilo más largas y con niveles más altos de colesterol conduzcan al engrosamiento de la bicapa lipídica y la formación de un entorno de membranas energéticamente desfavorables para la caderina E. De manera similar, las proteínas de la placa desmosómica palmitoilada, particularmente las PKP, impulsarían aún más la coalescencia de un dominio de balsa y excluirían aún más los componentes de AJ. Tal mecanismo permitiría el ensamblaje coordinado de las dos uniones seguido de una resolución posterior en dominios de la membrana distintos.
Las conclusiones a las que se pudo llegar a través de este estudio es que efectivamente los desmosomas representan una importante unión intercelular que posee propiedades únicas para el estudio de los dominios de membrana tipo balsa. Estos desmosomas son dominios de mesoescala que pueden identificarse bien sea a través de imágenes ópticas de superresolución y microscopía o microscopía electrónica. Al mismo tiempo se han identificado proteínas desmosomales que actúan también como moléculas dirigidas a la balsa lipídica. Los desmosomas se pueden identificar dentro de los tejidos y aislado de los homogenizados de tejido, lo que hace que estas estructuras sean ideales para el análisis de las propiedades de orientación de las proteínas desmosómicas mediante técnicas de imagen y bioquímicas. Además de esto, la capacidad de las proteínas desmosomales para agruparse y mediar la adhesión es fundamental en su asociación con la balsa y cómo esto contribuye a la naturaleza de esta densamente compacta y fuertemente adhesiva a la unión desmosomal. De manera similar, aunque los enlaces de queratina son esenciales para una fuerte adhesión desmosómica, aún no se sabe de manera muy clara cómo estos vínculos pueden influir en la asociación de la balsa o cómo la asociación de la balsa de las proteínas desmosómicas interactúan con los filamentos de la queratina y su organización con el citoesqueleto. Los desmosomas son morfológica y funcionalmente distintos de las uniones adherentes. Una clave diferencia es que los desmosomas están muy empaquetados y son capaces de alcanzar un estado hiperadhesivo independiente del calcio. Ese estado se caracteriza por la aparición de una línea media electrodensa en las imágenes de microscopía electrónica y una adhesión más fuerte. Aunque es el estado predominante en los tejidos, el estado hiperadhesivo es reversible. Los desmosomas pueden volver a un estado de dependencia de calcio con el fin de curar heridas o remodelar tejidos. Por último, recientemente las caderinas desmosómicas han sido demostradas por polarización de la fluorescencia para organizar configuraciones que presumiblemente contribuyen al agrupamiento y adhesión de caderinas desmosómicas, pero aún no es muy claro cómo la asociación de la balsa afecta la organización de caderinas desmosómicas dentro de los desmosomas. Muchas gracias.